La escuela llegó a casa. Hola, ¿cómo están, estimados alumnos y alumnas? Esperando que se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias. Hoy día les vengo a presentar una clase sobre lenguaje y comunicación. Mi nombre es Ernesto Sepúlveda Montiel, soy profesor de dicha asignatura en el Liceo Juanita Fernández Solar de la comuna de Angol. Esperando que todos se encuentren muy bien y que esta clase sea de su provecho, vamos a nuestro asunto. La clase de hoy tiene que ver con el análisis de unos textos que nosotros habitualmente conocemos y habitualmente vemos en los medios de comunicación. Estamos rodeados en todas las esferas de la sociedad por la publicidad y la propaganda. Hoy día entonces vamos a analizar, ¿cierto?, estos medios de comunicación, ¿cierto?, y de transmisión de informaciones, pero que tienen una finalidad muy específica: convencerte de comprar o de adquirir un servicio o producto. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer e identificar las diferencias y similitudes entre la publicidad y la propaganda. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer estos tipos de texto, ¿cierto?, a identificar sus características y también, obviamente, vamos a hacerlo a través de la observación directa de los afiches publicitarios y propagandísticos y de la exposición. Y la pregunta más importante, ¿para qué lo vamos a hacer? El sentido de esto es que ustedes puedan tener una mirada mucho más crítica respecto de las publicidades y las propagandas que se transmiten en los medios de comunicación. Como decía, habitualmente nosotros nos encontramos rodeados de estas dos expresiones, ¿cierto?, o de estos dos tipos de textos. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio a continuación. Vamos a activar los conocimientos previos. ¿Qué sabemos sobre la publicidad y la propaganda? Y además, ¿qué sabemos sobre los textos argumentativos? En la clase anterior, nosotros hablamos sobre los textos argumentativos y ellos tenían una característica. ¿Se acuerdan cuál era? La característica principal era su función, que intentaban convencer o persuadir al interlocutor. Bueno, esa característica es la característica principal también de la publicidad y la propaganda. Es por eso que se transforman o son considerados textos argumentativos. Observemos las siguientes imágenes. ¿Pueden notar las principales diferencias que tienen y las principales similitudes? Bueno, tenemos en primer lugar una similitud. Ambas ocupan lo que se llama la función apelativa. ¿Cuál es la función apelativa del lenguaje, para los que no lo recuerdan? Aquella que se centra en el receptor del mensaje. Aquella que se centra en el receptor y el discurso está enfocado hacia él, ¿ya? Entonces, ambas tienen esa función. El mensaje de ambos afiches está destinado, ¿cierto?, o enfocado en quien lo recibe y no en quien lo emite. Además, tienen otra similitud. Tienen un público masivo, ¿ya? El público objetivo es un público masivo. No es un mensaje privado, es un mensaje público, ¿ya? Pero tienen diferencias. La principal diferencia de estas dos es que el afiche que tiene que ver con el VIH, ¿cierto?, es un afiche que nos muestra una realidad y nos invita a reflexionar sobre un tema y a tomar una acción determinada, hacernos el examen a tiempo del VIH de manera preventiva. Pero también nos encontramos, digamos, la diferencia con el otro afiche es que este afiche tiene una finalidad comercial o publicitaria, ¿ya? Entonces, el primero, la finalidad, ¿cierto?, nos intenta hacer reflexionar sobre un tema determinado, un tema contingente, presente en nuestra sociedad. Y el segundo nos intenta, ¿cierto?, convencer o persuadir de adquirir un producto o servicio. ¿Qué es la publicidad, entonces? ¿Ya? En estricto rigor, la publicidad es el conjunto de técnicas que intentan influir en el comportamiento de las personas, incitándolas a consumir determinados productos, ¿ya? Tal como vemos en esta ficha de acá. Podemos ver en la imagen que incluso sin mayor componente verbal que la marca en cuestión,
Este afiche nos invita a través de su imagen y de cómo está presentada a consumir la bebida que se indica. ¿Cuáles son las principales características de la publicidad? Su finalidad, ¿cierto? Persuadir un potencial público comprador de algún producto o servicio. Y además, la mezcla de códigos y recursos verbales y visuales. El uso de recursos persuasivos y de estereotipos son características de este tipo de afiches o de este tipo de textos. Recordemos que la publicidad también tiene distintos soportes. Lo podemos ver en los afiches de manera gráfica, visual, ¿cierto? Pero también lo podemos ver de manera audiovisual en por ejemplo, en las publicidades que se dan en la televisión. Lo podemos ver de manera solamente escrita, por ejemplo, en un periódico, o también de manera auditiva en la radio. Dependiendo del medio a través del cual se difunde este mensaje, va a ser el soporte que va a adquirir, ¿ya? Nosotros entonces, como estamos también muy compenetrados, ¿cierto?, con los medios de comunicación, hoy en día, sobre todo en la situación actual en la que estamos, cobran mucha más relevancia. Los medios de comunicación son los encargados de transmitir la publicidad. Y si no son los medios, son espacios habilitados para la publicidad en las distintas ciudades, por ejemplo, las gigantografías, ¿ya? Si nosotros analizamos esta imagen, ¿cierto?, tenemos que claramente la finalidad es persuadirnos a nosotros de ir a comprar un perfume o de adquirir este perfume. Se toma, por ejemplo, la mezcla de códigos verbales, ¿cierto?, y visuales a través de los colores, por ejemplo, y el aspecto que tiene la persona que aparece ahí. Y además el uso de recursos persuasivos y estereotipos. En este caso está el recurso, hay un estereotipo presente, ¿ya? El estereotipo, para los que no recuerdan, ¿cierto?, es una generalización, una idea generalizada que nace en base al prejuicio. Y que esa generalización afecta a un grupo de personas y las homogeniza, es decir, las vuelve iguales, ¿ya? Entonces los estereotipos, muchas veces la publicidad los aprovecha para poder, digamos, reforzar su mensaje, ¿ya? En este caso el estereotipo del varón, ¿cierto?, como un galán, muy bien vestido, de etiqueta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ocupa un perfume que en realidad es bastante caro en el mercado. Entonces tiene una correlación, ¿cierto?, el hecho de cómo él está vestido, el tipo de persona, digamos, que puede acceder a este tipo de perfume, ¿ya? Entonces la publicidad juega mucho con los estereotipos, pero siempre está en su foco, en su blanco, ¿cierto?, el público comprador, el posible público que puede adquirir este producto. Entonces, por ejemplo, no sería coherente, en vez de poner la imagen de la persona, del hombre que está ahí, podríamos poner la imagen de un niño. Pero no sería coherente, puesto que el perfume no está diseñado para niños. Y seguramente si fuese un afiche enfocado para niños tendría otros colores, a lo mejor animaciones, etcétera, cosas más llamativas para ellos. Entonces siempre la publicidad está pendiente del receptor. Es por eso que decimos que emplea la función apelativa o conativa, ¿ya? Bueno, un alcance. Recordar que la función apelativa o conativa también siempre espera una respuesta del receptor. Cuando yo le digo a una persona, ¿me puedes pasar la sal?, por ejemplo, estoy en esa pregunta, ¿cierto?, estoy esperando implícitamente una respuesta o una acción del receptor. Por eso que se da la función apelativa. Ese es un ejemplo, digamos. Entonces, en la publicidad y la propaganda también esta función está presente, porque espera influir en el receptor, pero no con una finalidad comercial en el caso de la propaganda. La publicidad, decíamos, tiene una finalidad comercial. Fijémonos en este afiche que está acá. Este afiche es bastante fuerte. Tiene una imagen, ¿cierto?, que nos invita a reflexionar sobre un tema, ¿ya? Promueve ideas o actitudes en las personas. Entonces, este afiche, ¿cierto?, que nosotros vemos ahí, incorpora o superpone una imagen. La imagen de un árbol antiguo, ¿cierto?, milenario, talado, pero también cómo eso afecta a la vida, a la biodiversidad. Entonces es un afiche que nos invita a reflexionar sobre la deforestación y sobre cómo las industrias forestales, ¿cierto?, explotan estos recursos sin mayores planes de manejo o tratamiento. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales características de la propaganda? ¿Ya? Miremos ese afiche que está aquí también, ¿ya?, que habla sobre el agua y la importancia que ésta tiene y cómo, digamos, es vista por los distintos gobiernos, por decirlo de alguna forma.
La finalidad de la propaganda entonces es difundir y persuadir a los receptores sobre alguna idea, ¿ya? Alguna actitud o hacerlos reflexionar sobre un hecho que está ocurriendo en la actualidad. En este caso nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene el agua en nuestro país, por ejemplo. ¿Sí? Esto es, digamos, un tema mundial, internacional, pero en nuestro país aún cobra mayor fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos actualmente una situación de sequía en la región y más al norte también. Una situación de sequía profunda como nunca antes se había visto. Producto del cambio climático y otros factores, ¿cierto?, relacionados, por ejemplo, a la ficha anterior, a la deforestación, ¿ya? Entonces tenemos esta ficha. ¿Utiliza recursos persuasivos? Sí utiliza. Igual que la publicidad. Piensen en los colores, piensen en las imágenes asociadas, ¿ya? Miren, por ejemplo, la imagen de la Tierra que está acá abajo. En esta imagen, ¿cierto?, nosotros podemos darnos cuenta que está el globo terráqueo agonizando y una llave que ya no le sale agua. Y todos sabemos que el agua es sinónimo de vida. Entonces, si ustedes se fijan, la propaganda es mucho más profunda que la publicidad. La publicidad tiende a crear necesidades ficticias, ¿cierto?, o a satisfacer algunas a través del mercado y de los productos. Tiene meramente una finalidad comercial. En cambio, la publicidad tiene una finalidad mucho más social, una finalidad de hacer reflexionar a la población respecto de estos temas que son relevantes para nosotros, ¿ya? Bien, ¿qué recursos persuasivos utiliza la publicidad y la propaganda? Por ejemplo, los argumentos de autoridad, ¿ya? Nosotros vimos en el texto argumentativo, ¿cierto?, que es un texto que emplea argumentos o fundamentos, ¿cierto?, para poder justificar puntos de vista de las personas o tesis. Si lo llevamos al ámbito más teórico, ¿cierto?, justificamos la tesis a través de los argumentos. En este caso, un tipo de argumento es el argumento de la autoridad. Es decir, en la publicidad, por ejemplo, como esta que vemos acá, podemos ver la imagen de un doctor, ¿ya?, un médico, ¿cierto?, que está relacionado con el ámbito de la salud. Por lo tanto, es una autoridad respecto del uso de jabones que son higiénicos, ¿cierto?, o para el lavado de manos. Y obviamente este tipo de publicidades está muy en boga hoy día por todo el tema, ¿cierto?, de los cuidados higiénicos que tenemos que tener respecto de esta crisis que estamos viviendo. También tenemos argumentos causales, ¿ya? Argumentos causales que tienen que ver, que ponen, digamos, una causa, ¿ya? Ponen una causa frente a el producto. Acá tenemos un producto, ¿cierto?, que es una sal baja en sodio. Entonces la causa de poner este producto ahí o de tener que consumirlo, porque a eso nos invita, a consumir ese producto, es que nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, un cierto cuidado con el sodio para digamos, relacionado a las enfermedades. Y aparecen dos personas de avanzada edad, ¿ya? Con el pelo cano, ¿cierto?, blanco. ¿Por qué? Porque en el fondo las personas mayores tienen mayor tendencia a este tipo de enfermedades. La hipertensión, la diabetes, etc. Y a estas personas se les recomienda utilizar biosal. Entonces, si nos fijamos, este argumento es de causalidad. ¿Por qué tenemos que ocupar la biosal? Porque nos hace mejor para la salud, ¿ya? Bien. Los recursos persuasivos también incluyen argumentos afectivos. Esta no es una publicidad, es una propaganda, que es de la Teletón. Y si ustedes se fijan, el componente verbal dice: ellos no se rinden, nosotros tampoco. Es un mensaje afectivo que nos persuade a través de la emoción, más con las imágenes de los niños, ¿cierto?, en situación que se rehabilitan o que hacen o tratan de llevar una vida normal cuando tienen algunas capacidades diferentes. También está el recurso de la fama, ¿ya? Cuando ponemos, ¿cierto?, figuras conocidas para publicitar un producto, ya sean del mismo ámbito o de otro. Porque, por ejemplo, podemos poner en una marca de autos, no necesariamente un piloto de autos, sino que una modelo que sea conocida, o un modelo, ¿ya? En el caso de los autos, bueno, está el tema también de cómo se utiliza el estereotipo de la mujer, ¿cierto?, y cómo se utiliza la figura de la mujer, y en el caso de muchas publicidades, para darle realza al producto, ¿ya? Entonces, una objetivación del género. En este caso ponemos futbolistas para publicitar una marca, ¿cierto?, deportiva, ¿ya? Y futbolistas conocidos a nivel mundial. Eso entonces se llama el recurso de la fama.
Bueno, continuaremos entonces con una actividad que tiene que ver con reconocer algunos de los recursos y características descritas en los siguientes afiches. Miremos y analicemos el primero, ¿ya? El primer afiche tiene que ver con el uso, por ejemplo, de estereotipos y claramente nos invita a consumir un producto. El estereotipo utilizado aquí tiene que ver con la gente joven, con la juventud, ¿cierto? Y con su apariencia. Rupturistas, tatuajes, ¿cierto? Etcétera. Están como en un lugar que relativamente oscuro, etcétera, ¿ya? Entonces nos invita a de alguna manera preferir, ¿cierto?, una empresa que entró hace muy poco en el mercado de las telecomunicaciones, ¿ya? Al menos en el país. Y por eso entonces tiene una finalidad publicitaria, ¿cierto? Y una finalidad de persuadir para adquirir un producto o servicio. Por su parte, en el siguiente afiche nosotros podemos ver que nos invita a reflexionar los recursos que utiliza. Por ejemplo, aquí no hay estereotipos, no está utilizado el estereotipo, pero sí, por ejemplo, está utilizada la imagen para reforzar una idea, ¿ya? Que dice, no solo, ¿cierto?, queremos paz. Está en inglés, pero este afiche tiene que ver mucho con la contingencia, con la equidad racial y con la no discriminación, ¿ya? Entonces, ambos afiches podemos darnos cuenta entonces de la gran diferencia que tiene la publicidad y la propaganda. La publicidad, por una parte, nos invita a comprar o consumir un producto y la propaganda nos invita a reflexionar sobre diferentes temas. Hemos visto propagandas que tienen que ver con lo medioambiental y en este caso con un tema político-social. Siempre la propaganda tiene esa orientación y siempre va a hablar de temas que son controvertidos o controversiales. ¿Qué significa esto? Temas que generan discusión en la población. Bien, entonces, te invito a realizar una actividad en casa, ¿ya? Pone atención cuando veas la televisión con tu familia en aquellas publicidades y propagandas que aparecen en la televisión o en otros medios de comunicación, en internet cuando estás navegando, etc. ¿Puedes distinguir entre una publicidad y una propaganda? ¿Podrías tú decirle a tu familia, mira, esta es una publicidad o esta es una propaganda? ¿Puedes reconocer mediante qué recurso intentan convencer o persuadir a la audiencia? Te invito a que analices críticamente las publicidades y propagandas que están a tu alrededor. Inténtalo. Muchas gracias. Esta fue la clase de hoy. Espero que te haya servido y que te haya aclarado algunas dudas respecto de este contenido, publicidad y propaganda. Muchas gracias. Bien. A continuación, vamos a pasar a un contenido que tiene que ver más con el nivel de segundo medio, ¿ya? Vamos a hablar sobre el análisis literario y específicamente sobre cómo nos damos cuenta de algo que se llama visión de mundo. Cómo nosotros, a través de la interpretación literaria, podemos acceder a la visión de mundo de un autor, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer y comprender el concepto de visión de mundo en la literatura, ¿ya? Además, enriquecer la comprensión e interpretación de textos literarios, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a conocer y adentrarnos en este concepto, vamos a conocer su definición, pero también vamos a ver sus alcances o cómo darnos cuenta de él, cómo poder dilucidar y acceder a este significado. Es un significado que porta la obra literaria, pero que no es explícito, que nosotros a través de la interpretación de la obra, a través de darle un sentido a la obra, podemos conocerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces lo vamos a hacer a través de la exposición, ¿cierto? Y de la observación de algunos textos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que podamos mejorar nuestras habilidades de comprensión lectora. Activemos nuestros conocimientos previos. ¿Recuerdan qué es interpretar? Bueno, interpretar tiene que ver con otorgarle un sentido a lo que se lee. Es una habilidad que está dentro del grupo de habilidades relacionadas con inferir, ¿ya? Con la interpretación, con el tomar la información, poder contrastarla, compararla, ¿cierto? E interpretar tanto la información que nos da un texto y nuestros conocimientos previos, ¿ya? Entonces es muy importante este juego porque aquí la lectura se ve desde un punto de vista de la interacción del sujeto lector y del texto, ¿ya? Tenemos que saber que la comprensión lectora entonces es fruto de esta interacción
el sujeto lector es un sujeto activo dentro de la lectura y aporta con sus conocimientos previos para construir el sentido y el significado del texto. Bien, entonces como decíamos, la comprensión lectora y la interpretación tienen que ver con algo dinámico, ¿ya? El lector siempre está aportando con sus conocimientos previos para construir el significado. Entonces, ¿qué es la interpretación? Implica extraer información, ¿qué es la comprensión lectora? Implica extraer información, inferir o interpretar aspectos que no están expresamente dichos y evaluarlos críticamente, ¿ya? Entonces, en esa definición sobre comprensión lectora, nosotros podemos notar que hay tres, de alguna manera, niveles que podemos analizar. El primer nivel tiene que ver con extraer la información, aquello que es explícito. El segundo nivel, inferir o interpretar aspectos que no están ahí, es decir, implícito, que no se dice directamente. Y además, evaluarlo críticamente. Entonces, la comprensión lectora es el conjunto de estas tres grupos de habilidades, ¿ya? Se distinguen entonces, como decíamos, tres niveles: literal o explícito, inferencial o implícito y el crítico reflexivo o valorativo, que es lo que habíamos explicado recién. Nivel inferencial o implícito. Ahí es donde nos vamos a enfocar, porque la interpretación tiene que ver con este nivel, ¿ya? Las habilidades lectoras propias de este nivel se agrupan en la categoría de interpretar e integrar la información. Entonces, procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al texto. Interpretamos e integramos cada vez que establecemos similitudes y diferencias. Contrastamos la información, inferimos causas, consecuencias, motivaciones, entre otros aspectos. La interpretación, entonces, es una habilidad de segundo orden. Primero tenemos que acceder a la información del texto, pesquisar toda esta información que está explícita, hacer nuestras comparaciones con la información que nosotros tenemos delante, relevar conclusiones, ¿cierto? O inferencias, y ahí recién estamos ingresando a este nivel, ¿ya? Que tiene que ver con interpretar, como dice, e integrar. Relacionemos entonces los conceptos. Una de las características más relevantes de la literatura es que nos presenta una visión de mundo particular de un autor en específico que está inserto en una cultura específica. Al interpretar un texto, logramos darle sentido a la obra, ¿ya? Y podemos rescatar ciertos aspectos que nos indican o nos llevan a concluir cuál es la visión de mundo del autor. Entonces, ¿qué es la visión de mundo? Fijémonos en esta imagen, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, por una parte, en la mitad de la imagen, un árbol colorido, ¿cierto?, con una persona en una hamaca, que nos transmite quizás paz, alegría por los colores. Y por el otro lado, ¿cierto?, tenemos un árbol, primero el uso del blanco y negro, ¿cierto?, un árbol que por los colores pareciera que está marchito, y de fondo chimeneas de una industria. De alguna manera son dos formas diferentes de ver el mismo objeto, ¿ya? La visión de mundo es una idea o conjunto de ideas que tiene una persona en una cultura y en una época determinada. Estas ideas explican las costumbres, las formas de ser, las creencias que puede tener la persona, las ideologías, etc. ¿Ya? La religión, todo tiene que ver con la visión de mundo. La visión de mundo es un conjunto de cosas, es un conjunto de elementos que confluyen en una persona y que conforman, ¿cierto?, la manera que tiene de interpretar lo que ocurre a su alrededor, siempre en un contexto determinado, en una época. Entonces, la visión de mundo, ¿qué es lo que hace? Sintetiza, resume las creencias, las ideas y explicaciones que tiene una cultura sobre los diferentes aspectos de la realidad. Y obviamente esa cultura permea a las personas, ¿cierto? Se relaciona con las personas, obviamente, en este constructo social, y las personas crean su propia visión de mundo, que está, como decía, influida por sus intereses, por sus creencias, por sus ideologías, etc. Entonces, ¿cómo reconocemos la visión de mundo en un texto? Pensemos, como Homero. Durante la lectura se debe prestar atención a los siguientes aspectos para reconocer la visión de mundo.
creencias. Por ejemplo, en un cuento. Pensemos en un cuento o en un relato. ¿Qué valores presentes están en las acciones de los personajes? ¿Los personajes tienen alguna religión determinada? ¿Tienen alguna creencia específica? ¿O pertenecen a alguna cultura específica? ¿Qué hacen los personajes? ¿Dónde van? Tiene que ver con las costumbres. También es algo que es un indicador, una marca textual, ¿cierto? Las costumbres. ¿Qué costumbres tienen los personajes? ¿Van a la iglesia? ¿Comen todos juntos? ¿Cómo es su higiene? ¿Dónde viven? ¿De qué forma? Todo eso nos va revelando datos sobre la visión de mundo, ¿ya? Recordemos que los personajes son entes ficticios, pero estos entes ficticios de alguna forma representan a los seres humanos, ¿ya? En alguna de sus dimensiones. Los temas. También debemos fijarnos en los temas. ¿De qué habla la obra? ¿Ya? Esa es la pregunta por esencia para sacar, ¿cierto?, o dilucidar el tema. ¿De qué habla? ¿Cuál es su propuesta? Recordemos que los temas que puede tratar una obra pueden ser temas abstractos, ¿cierto?, como el amor, la libertad, etc. ¿Ya? La muerte, la solidaridad, en fin, temas abstractos. Pero también la obra puede hablar de temas concretos relacionados específicamente con el contexto de producción. ¿Qué quiere decir este concepto, contexto de producción? Quiere decir el lugar, el momento cultural, político, social, donde se crea una obra determinada, una obra de arte, ¿ya? También, por ejemplo, entonces, este contexto de producción puede influir en los temas que toma un cuento o una obra literaria, ¿ya? Y estos temas también dan cuenta de la visión de mundo de un autor. Pensemos, por ejemplo, en los temas que aborda Gabriel García Márquez en sus obras, ¿ya? Los temas que él aborda, que tienen que ver muchas veces con un entorno de la selva, con el tema del amor, con cómo se vive, ¿cierto?, en su país natal, en Colombia. Y los conflictos que ocurren o que él retrata tienen que ver con la historia de su Colombia natal, ¿ya? Entonces, muchas veces los temas pueden ser temas generales que se han tratado a lo largo de la historia de la literatura o temas más concretos relacionados específicamente al contexto de producción de las obras. Actitudes. Nos podemos fijar en las actitudes de un personaje para poder ver cuál es su visión de mundo, cómo se comporta, cómo reacciona, qué es lo que dice. El énfasis y los tonos también pueden ser una pista que nos ayude a dilucidar cuál es la visión de mundo. Los énfasis, los tonos, dijimos, la percepción que tiene el narrador sobre lo que los personajes hacen, según cómo lo dice, ¿ya? Entonces, todo eso son inferencias que nosotros debemos ir haciendo para acceder a la visión de mundo. Fijémonos también en los espacios físicos, ¿ya? ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿En qué época están? ¿Qué elementos se utilizan para que yo diga, en realidad es de esta época o de otra? Si a lo mejor en el cuento aparecen carretas, caballos, no hay luz eléctrica, sino que la gente se alumbra con velas. Esos indicadores, ¿cierto?, esos objetos nos dan cuenta de que se trata de una época antigua. Por el contrario, si vemos que en la obra que estamos leyendo aparecen naves espaciales, viajes a otro planeta, encuentros con gente que vive en otro planeta, etc., nos vamos a dar cuenta, bueno, aparte de darnos cuenta que es un mundo de ciencia ficción, nos vamos a dar cuenta de que es otra época y seguramente es una época futura, ¿ya? Entonces, también los espacios físicos y las épocas dan cuenta de la visión de mundo del autor, porque todo tiene que ver con los intereses que tiene un autor de una obra para poner esos temas ahí, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a leer este cuento, microcuento en realidad, que se llama Felino. Lo divisa entre la multitud. Sin duda, sobresale de la masa homogénea que por esa hora circula en el centro. Hacemos contacto visual mientras esperamos que cambie el semáforo. Él está en la vereda de enfrente. Me mira de pie a cabeza, me sonrojo. Su andar felino me hipnotiza, me aturde. Camina sigiloso. Quedamos frente a frente. Yo inmóvil, él hábil como un gato, toma mi cartera y se escabulle entre la gente. Este cuento, escrito por Carolina Soto Valenzuela, que es un microcuento, en realidad un relato muy breve, nos narra una situación, ¿ya?
Y esta situación de alguna manera tiene que ver con el mundo que esta autora percibe. Un mundo, por ejemplo, de inseguridad, de a lo mejor de donde las apariencias nos engañan, donde lo que es aparente a lo mejor no es lo que aparenta ser. ¿Ya? En este caso, el texto se llama Felino. Fijémonos en el título. Nos da la condición felino, un gato quizás, alguien ágil, astuto. ¿Ya? Hay una atmósfera que va desenvolviéndose poco a poco, ¿cierto? Y que primero hay una atmósfera como de nerviosismo. ¿Ya? Ella dice que hace contacto visual mientras cambia el semáforo y cuando él la mira, ella se sonroja. Dice que la hipnotiza, me aturde. Hasta ahí podemos pensar, ¿cierto?, que es un encuentro amoroso o un flechazo amoroso ahí en plena calle, en pleno centro. Sin embargo, toma un giro inesperado este cuento y nos damos cuenta que es un ladrón. Y entonces le otorgamos el sentido al título. Se llama Felino por la astucia, pero también porque es un ladrón que se escabulle rápidamente y que le robó la cartera a esta persona. Entonces, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema del texto? Es decir, ¿de qué habla este texto? Nos habla un poco de la delincuencia, quizás, ¿ya?, que ocurre en la ciudad. No nos habla del amor, ¿se fijan? ¿Cuál es la principal acción que se narra en la historia? Entonces, la principal acción que se narra sería, ¿cierto?, este robo que ocurre, ¿ya? ¿Cómo es la visión de mundo que nos presenta este relato, entonces? La visión de mundo es de un mundo inseguro, un poco inhóspito, y donde las apariencias nos engañan habitualmente. Entonces, te queda a ti la siguiente tarea. ¿En qué pistas del texto te fijaste para saber cómo es la visión de mundo? Bien, si quieren realizar estas actividades, busquen el texto en internet. Se llama Felino, de la autora Carolina Soto Valenzuela. ¿Ya? Bien, te invito entonces a que realices una actividad en tu casa. Creación de un microcuento. ¿Sabes lo que es un microcuento? Un microcuento es un relato breve que desarrolla una acción pequeña, pero que generalmente incurre en la sorpresa para el lector. Tiene una condensación importante porque es un relato muy cortito, como ustedes pudieron ver, pero es un relato que tiene un principio y un fin y generalmente tiene muy pocos personajes y relata una sola acción, ¿ya? Y la magia del microcuento está, como de la literatura, en cómo se dice, cómo utilizamos el lenguaje. Entonces yo te invito, ¿cierto?, a que pongas a trabajar tu imaginación y tu creatividad para que escribas un microcuento y puedas comunicar a través de él tu propia visión de mundo. Es una actividad enriquecedora, nos ayuda y nos motiva, ¿cierto?, a la escritura, que es una habilidad que tenemos que reforzar, sobre todo en este tiempo que ustedes están recibiendo educación a distancia o educación en sus casas. Tenemos que reforzar la escritura y además tenemos que poner a volar nuestra imaginación. Y en este tiempo, ¿cierto?, en el que estamos muchas veces en nuestras casas, donde las rutinas se han vuelto, donde la rutina de ir al colegio, al liceo ya no es la misma, en este tiempo nos sirve mucho una vía de escape. Y la literatura nos lleva, como están aquí estos jóvenes que están arriba de los libros, a volar con nuestra imaginación y a poder expresar nuestras visiones de mundo y lo que nosotros queremos para nuestra sociedad. Espero que te haya gustado esta clase y que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias y espero que se encuentren nuevamente muy bien con sus familias. Un abrazo, nos vemos.